Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dale la gloria a Dios esta mañana. Dale la gloria al Padre esta mañana. Dale gracias al Señor por haberte levantado esta mañana, haberte despertado, haber abierto los ojos y haber visto la luz del día. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo el Señor me sustenta. Me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Padre, aleluya. Alabado sea tu nombre en esta mañana. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Buen día a todos los que no vi y a los que vi. Amén. Toma asiento. Qué bueno darle las primicias al Señor las primeras horas de la mañana, ¿no? Aquí hay ministros que yo sé que a la tarde tienen sus cultos también, así que hoy le diste la doble porción. Le estás dando la doble porción al Señor. Ay, pastor, y usted tiene a la mañana y a la tarde descansa. No, a la tarde nosotros vamos a estar ministrando en otro lugar. Así que también le vamos a dar la doble porción al Señor. Amén. Decir la milla extra. Dios bendiga a toda la iglesia, los ministros, pastores, pastoras, discípulos que la han acompañado en esta mañana. Bienvenido a la casa del Señor, tu casa, nuestra casa, la casa del Padre. Dios Todopoderoso. Quiero compartir en esta mañana, ya cerrando casi el mes de agosto. Decía, julio te prepara y agosto te bendice. Tranquilo, julio te prepara y agosto te bendice. ¿Para qué? Para que sigamos bendecidos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y ya estamos terminando este mes hermoso. Para mí, hermoso. Para usted, un mes hermoso. Y más hermoso para los que cumplimos años este mes. Doble bendición. Aleluya. Algunos ya han cumplido, ya le hemos cantado. Otros están cumpliendo y otros vamos a cumplir. En este mes de agosto. Decir, yo soy de... ¿De quién sos vos? Ah, de Cristo. Sos del signo de la cruz. Quiero compartir con toda la iglesia una de las coordenadas proféticas para este mes. Es mes de agosto. Decí conmigo, mes de agosto. Mes para amar su voluntad y su ley dentro de mi corazón. Mes para amar, pero no solamente en agosto. Todos los días tenemos que amar de hacer la voluntad del Señor, ¿no es verdad? Amar. Y fíjate que no dice mes para querer hacer la voluntad, porque una cosa es querer y otra cosa es amar. Hay gente que quiere, pero hay gente que ama. No es lo mismo que vos le digas a tu esposa que la querés o que le digas a tu esposa que la amás. Porque cuando vos decís que la amás, quiere decir pacto, amor eterno, por siempre y para siempre. Cuando hemos pasado por el altar y hemos dicho, en las buenas y en las malas, contigo pan y cebolla, no. Un pacto, ¿no es verdad? Es un compromiso, es un amor. Yo no quiero a Cristo, yo amo a Cristo. Qué poco amén. Yo no quiero a Cristo, yo amo a Cristo. Porque es un pacto con el Señor. Entonces yo tengo que amar su voluntad. ¿Cuánto amamos la voluntad de Dios? Amar su voluntad. Y su ley. ¿Qué es ley? Es decir, mandamientos. Amar sus mandamientos. Y los mandamientos no solamente son los 10 que están en el libro de Éxodo
o los dos grandes mandamientos que Jesús enseñó, sino que mandamiento en la palabra es todo aquello que está en un verbo imperativo, en un verbo de orden, cuando Dios nos ordena. Yo siempre digo, ¿cómo que dice el Señor? Perdonad a los hombres sus ofensas. Es un mandato de Dios, es una ley del Señor, ¿no es verdad? No te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Es un mandato del Señor. Orad, es un mandato del Señor, ¿no es verdad? Traed, es un mandato del Señor. Es decir, no solamente los mandamientos son los 10 grandes mandamientos y los 2 grandes mandamientos, sino todo lo que en la Biblia está en un verbo imperativo de orden, que Dios nos ordena. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Mirá, el Salmo 48, mirá lo que dice el Salmo 48. Es un salmo del rey David. Y David ora y le dice al Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué decía David? Que el hacer la voluntad de Dios a él le agradaba. ¿Cuánto en esta mañana nos agrada hacer la voluntad del Padre? Ahora vamos a ver cómo es la voluntad de Dios y qué es la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48, ¿lo encontraste? Dice, me ha agradado. Y tu ley, es decir, tus mandamientos, tus mandatos, tus estatutos, están en medio de mi corazón. ¿Dónde tienen que estar los mandamientos del Señor? En el medio de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios según su palabra? Mirá lo que dice Romanos 12:2, que ya muchos lo saben de memoria, cómo es la voluntad de Dios. Porque dice la palabra también que los mandamientos del Señor no son gravosos. ¿Qué quiere decir que no son gravosos? Que no es difícil cumplirlos. Lo que pasa es que tenemos que estar decididos a cumplir los mandatos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y Romanos 12:2, mirá cómo dice que es la voluntad del Señor. Primero el Señor dice por la boca del apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo. Es decir, no tengo que conformarme a este siglo. ¿Y qué es conformarse a este siglo? Tomar la cultura de este mundo. ¿No es verdad? Yo no tengo como cristiano que conformarme a la cultura del mundo. Tengo que vivir la cultura del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es una cultura completamente diferente, porque va en contra de la cultura del mundo. Usted sabe que la palabra del Señor dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y que yo no puedo ser amigo del mundo y amigo de Dios. O soy amigo de uno o soy amigo del otro. En una palabra es decir, o estoy con Dios o estoy con el diablo. Yo no quiero estar con el diablo. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero que mi Padre sea Dios. Jesús, ¿qué le dijo a los fariseos de aquel entonces que estaban con la cultura del mundo, de la religión? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre hacéis. Yo no quiero hacer las obras del padre diablo. Yo quiero hacer la obra del Padre Dios. ¿Cuántos queremos hacer las obras de Dios Padre? En el nombre de Jesucristo. Jesús dijo: por cuanto yo vuelvo al Padre, vosotros cosas mayores harán en mi nombre. Así que mirá al que tenés al lado, decirle: tengo una buena noticia. Si vos haces la voluntad de Dios, Dios te va a usar para grandes cosas, aún mayores de las que Cristo hizo en la tierra. Porque somos ciudadanos del reino. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es de los cielos.
Es decir, estamos en este mundo, pero somos peregrinos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Tenemos que caminar en este mundo, porque no somos extraterrestres. No somos todavía querubines, no sé, a mí no me salió ningún ala por ahora. No somos serafines, no somos arcángeles, no somos ángeles, somos seres humanos. Somos carne. ¿Cuántos tienen carne acá? Somos espíritu y somos alma. Es decir, un hombre interior dentro del hombre exterior. Pero la Biblia dice que el hombre interior se va renovando. Así que no tengas miedo de cumplir años, porque a medida que cumplimos años nos vamos renovando. Dice que el vino añejo es mejor que el nuevo. Así que cuidado con lo que te dicen, este viejito, esta viejita. Decirle, no. Viejito, viejita, la abuela del diablo. Yo soy como el águila, me voy rejuveneciendo. Es decir, y yo soy como Caleb, que aunque tengamos 85 años, vamos a tener la fuerza de los 30 y de los 40 para seguir tomando la espada. Para seguir tomando la espada que es el espíritu de su palabra. Y el diablo nunca te va a ver con la espada baja, siempre te va a ver con la espada en alto, preparado para pelear la buena batalla de la fe y echarle mano a la vida eterna. Decirle, viejo, tu abuela, diablo. Nosotros somos renovados en el Espíritu Santo. Por eso dice, no te conformes a este siglo. Yo no me voy a conformar a este siglo, ni voy a vivir a la cultura de este mundo. Yo voy a vivir la cultura del reino según la palabra. Dice, si no transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, orá todos los días. Ponete la mano en esa cabecita, que a veces esos pensamientos te quieren jugar en contra. Y decir, Señor, renueva el espíritu de mi mente. Abre los ojos de mi entendimiento. Y abre los oídos espirituales para oír y entender tu palabra. Renovaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios? Primero, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es? ¿Y por qué no la hacemos? Porque algunos hacen la voluntad de Dios, pero a otros les cuesta hacer la voluntad del Señor. Pero en esta mañana y en este mes vamos a amar la voluntad de Dios para siempre. Y vamos a poner la ley en medio de nuestro corazón. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Primero vimos cómo es. Decir número 1, cómo es buena, agradable y perfecta. Y en la voluntad de Dios tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente todos los días. Y que el Señor abra nuestro entendimiento. Porque la Biblia, hermano, no se entiende con el intelecto. La Biblia se revela en el espíritu. Vos tenés que decirle al Espíritu Santo que te haga entender la palabra. La gente a veces dice, no, pero lo que pasa es que yo no tuve posibilidad de estudiar y a gata fui hasta 3er grado, otros dicen hasta 7º, otros no terminamos Acá no es cuestión de intelecto o posición intelectual, acá es cuestión del espíritu. Mirá, mi pastor era un hombre que no sabía leer ni escribir. Pero cuando llegó a Cristo, el Espíritu Santo le enseñó a leer y a escribir. Hermano, tenía una letra mejor que la mía.
Una letra de facultativo tenía mi pastor y una sabiduría de Dios, porque Dios da sabiduría al que se la pide, abundantemente y sin reproche. Lo que pasa es que a veces la gente se excusa, ¿no es verdad? Bueno, no entiendo, no pude estudiar en la vida, no tuve la posibilidad. Eso está bueno el estudio para la parte secular, ¿no es verdad? Para el progreso. Por eso siempre les digo a los jóvenes, estudien. Acá se les anima a los jóvenes, estudien, sigan una carrera. Pero en la parte bíblica de sí, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Maestro de los maestros, al Espíritu Santo, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo, Él les hará saber todas las cosas. ¿Quién te hará saber todas las cosas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te traerá entendimiento? El Espíritu Santo del Señor. ¿Quién te revelará la palabra? Sí, el Espíritu Santo del Señor. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, no es nada complicada. Lo que pasa es que yo tengo que amar hacer la voluntad del Señor. Y número 2, ¿qué es la voluntad? Y sabe que estudiando y pidiéndole dirección al Espíritu Santo, el Señor me direccionó a que lea el mismo pasaje de Romanos, capítulo 12, pero ahora desde el versículo 1 y 2, en la versión El Mensaje. ¿Cuántos saben que hay diferentes versiones de la Biblia? Y vos no le tenés que tener miedo a leer las diferentes versiones, porque al leer otras versiones hay cosas que vas a entender y te va a arrojar el Señor más luz para entender. Cuando vos no entiendas algo en la versión Reina Valera, que es generalmente la que se usa, la que usamos, anda a otras versiones. Anda a otras versiones de la Biblia, para que te pueda amplificar el Señor el entendimiento. Y lo que quizá esa palabra no comprendas en Reina Valera. Y sobre todo el Espíritu Santo que te trae entendimiento. Y mirá lo que dice allí en Romanos 12, 1 y 2 en la versión El Mensaje. Dice, así que esto es lo que quiero que hagas. Es decir, el Señor diciendo cuáles son las cosas que quiere que nosotros hagamos. Dice, con la ayuda de Dios. ¿Con quién tenemos que tener la ayuda de quién? Del Señor. Por eso no es con nuestra fuerza, iglesia. Es con el Santo Espíritu de Dios. No es con ejército, dice la palabra. No es con espada. Es con su Santo Espíritu. ¿Por qué a algunos les cuesta hacer la voluntad de Dios? Porque lo quieren hacer en sus propias fuerzas. Y vos tenés que necesitar las fuerzas del Señor y pedirle la ayuda al Señor. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, quiero amar hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Vos tenés que orar bajo la promesa de la palabra. Dice, con la ayuda de Dios, toma tu vida cotidiana. ¿Cuánto tenemos vida cotidiana? Mirá, tu dormir, tu comer, tu ir al trabajo y tu caminar. Y ponla ante Dios como una ofrenda. Vos podés buscar esta versión ahí, buscá ahí en el Google. Yo que muchos consultan a Google y pone Romanos 1:2 en la versión El Mensaje. Y ahí vas a comprobar lo que yo te estoy leyendo. Y si tenés la Biblia virtual, hay algunas que tienen también las traducciones ahí. Dice, y poner toda esta vida cotidiana. ¿Cuánto tenemos vida cotidiana? A ver, ¿cuántos duermen acá? ¿Cuántos comemos acá? Bueno, a mí, si usted me mira a mí, se da cuenta que comemos. ¿Cuántos vamos al trabajo? Los ministros vamos a nuestros trabajos ministeriales, ¿no es verdad, pastores queridos? ¿Y cuántos van al trabajo secular? Tempranito. Que te levantás a las 5 de la mañana. ¿Ve cuántos se levantan 5 de la mañana acá? ¿Cuántos se levantan 6 de la mañana? ¿Cuántos se levantan 7 de la mañana? ¿Cuántos se levantan a las 12 del mediodía? Tú ir al trabajo y tú caminar. ¿Cuántos caminamos acá?
Dice, todo esto, ponelo como una ofrenda delante de Dios. Entonces cuando se habla de ofrenda no solamente es traer un billete al alfolí. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda a Dios. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda a Dios. Yo me tengo que ofrendar al Señor. ¿Y qué es una ofrenda? Es decir, una rendición total a Dios. Total a Dios. Por eso vos cuando haces la voluntad del Señor, cuando te despertás en la mañana tenés que presentarte delante de Dios. No salgas de tu casa al tuntún sin orar. Hay gente que se levantan sobre el filo del reloj. No, levántate con tiempo. Presentate delante del Señor. Presentá tu vida. Presentá tu familia. Ponelo bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Decirle, Señor, en este día te presento mi vida. Presento todo lo que tengo que hacer. Y pongo todo en tus manos para que todo se haga en tu buena, agradable y perfecta voluntad. Dice, ponla ante Dios como una ofrenda. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. Decir, aceptar lo que Dios hace por mí es lo mejor que yo puedo hacer por Él. Porque nosotros, para amar la voluntad de Dios, vos tenés que estar dispuesto a aceptar lo que Dios decide hacer sobre tu vida. Y a veces, hermano, aceptar la voluntad, a veces hay que aceptar cosas difíciles, ¿no es verdad? A veces hay que aceptar la voluntad de Dios de la partida de un ser querido, ¿no es verdad? ¿Cuánto hemos tenido que aceptar partidas de seres queridos? Que hubiésemos querido que el Señor haga un milagro, que hubiésemos querido que el Señor sane, pero Dios en su voluntad ha decidido ¿qué? Llevarlo. Era la voluntad del Señor, era el tiempo del Señor. Y no por eso, si Dios decide eso, yo no por eso voy a dejar de creer de que Dios sana, de que Dios hace milagro. Yo voy a seguir proclamando que Dios sana, que Dios hace milagro, porque el Señor a alguno lo sana, a otro hace un milagro, y a otro le dice, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. Y esa también es la voluntad buena y agradable del Padre. Por supuesto que no es fácil aceptar la voluntad de Dios, pero debemos amarla y poner todo bajo las manos del Señor. Poner todos los tiempos bajo las manos de Cristo. David oraba y decía, Señor, en tus manos están mis tiempos. Y la Biblia, cuando habla de tiempo, usted sabe que en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 en adelante, hay 28 tiempos proféticos que todos nosotros ya pasamos, estamos pasando o vamos a pasar. Y no lo vamos a poder evitar. Todos ya pasamos el primer tiempo, hay tiempo de nacer, pero no queremos ir al segundo tiempo. Hay tiempo de morir. Pero también ese morir puede ser morir a la carne, morir al ego, morir al yo. Es decir, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Y en ese tiempo está la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Dice, aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes tanto a tu cultura que te integres en ella sin querer pensarlo. Porque a veces hay culturas que nosotros tenemos que renunciar a las culturas que hemos heredado, ¿o no? Pedro aconseja que dice que nosotros tenemos que despojarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Decía, hay cultura que tenemos que renunciar a ella y ponernos en la cultura del reino. Dice, en cambio, fija tu atención en Dios. ¿En quién tenemos que fijar nuestra atención? Serás transformado de adentro hacia afuera. Mirá, esa es la voluntad del Señor. Cambiarnos de adentro hacia afuera. ¿Cómo es la transformación? De adentro hacia afuera. ¿Cómo es la sanidad primero? De adentro hacia afuera. Hay gente que se sana el alma y muchas veces se sana el cuerpo. Hay gente que se transforma adentro
y vos ves transformado por fuera. ¿No te han dicho qué cambiado que estás? Te dicen algunos. Te veo diferente. Es porque el Espíritu Santo está ahí trabajando en la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Dice, serás transformado de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que Él quiere de ti y responde con prontitud. En la buena voluntad de Dios que tenemos que hacer nosotros, reconocer lo que Dios quiere de nosotros y responderle rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti y desarrolla una madurez bien formada en ti. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Buena, agradable y perfecta. ¿Qué hace la voluntad de Dios? Nos va transformando de adentro hacia afuera y vamos dejando la cultura del mundo para tomar la cultura de su reino. Porque no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y a casa un día vamos a volver. ¿Cuántos nos estamos preparando para volver a casa? O nos vamos en el resto de la iglesia, o todos nosotros tenemos un día de regreso a casa. Muchos dicen, por ahora no. No, por ahora no, tranquilo. Que Dios nos dé larga vida. Decir lejaim. ¿Qué es lejaim? Una palabra, una expresión hebrea que significa larga vida. Decir lejaim. Usted sabe lo que dice la Biblia también. ¿Quiénes son los que quieren vivir? ¿Cuántos queremos vivir larga vida? Queremos tener muchos años de vida. A ver, levantemos la manito. Muchos años. Yo quiero vivir por lo menos como Moisés hasta los 120. Pastor, hasta los 120 me van a aguantar. Pero aunque tenga 120 voy a tener la fuerza de Caleb, voy a agarrar la espada y voy a agarrar la vara también. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? En la buena, perfecta y voluntad de Dios, en el Salmo 34, dice, ¿quién es el hombre que quiere mucha vida y larga vida? Inmediatamente está la respuesta: refrena tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces mirá el que tenés al lado, si le querés vivir mucho, cuidado tu lengüita lo que dice. Y cuidado tu boquita lo que larga. Lo dice la palabra. ¿Quién es el hombre? Pregunta el Señor en el Salmo. ¿Quién es el hombre que quiere tener muchos años de vida? Y todos decimos amén. Yo, porque la gente, cuando es una promesa de bendición, todos decimos amén. Pero detrás de la promesa, iglesia amada, está la demanda. Por eso vos, cuando te vengan los profetas, voy a hablar así medio centroamericano porque a algunos les encanta el idioma centroamericano. Le encanta que le hablen con ese acento ahí medio caribeño. Son de Barraca y de San Telmo, pero van a las iglesias a hacerse los centroamericanos. Los profetas. Cuando vengan los profetas te tienen que decir la promesa, pero atrás te tienen que decir la demanda de lo que Dios requiere para que esa promesa se cumpla en la buena, agradable voluntad del Padre. El profeta verdadero te va a decir el destino profético, pero te va a decir lo que Dios demanda de tu vida. Y ustedes, pastores queridos, cuando lleven profeta, siempre te digo, fíjate a ese profeta, a qué autoridad se sujeta el profeta. Y si ese profeta no es un chanta y un mentiroso y un ladrón de Dios que no diezma a nadie ni rinde cuenta a nadie, que te mete mano a tu gente y te los deja como la gallina turuleca. Después los pastores se preguntan, ¿por qué el pueblo está así? Porque dejaste meter mano, vaya a saber de quién. En cuanto a la primera mano que te tiene que meter, sos vos como pastor y pastora de la casa, metele la mano a tus hijos.
y oralos y bendeciros vos primeramente, antes de traer tantos profetas de la cava de San Isidro que se hacen los caribeños. No le rinden cuenta a nadie. No saben ni quién son. Ay, perdón, me puse bravo. El aire de Chile. Es así. Y si vos tenés padre y madre, son los primeros que te tienen que poner la mano en tu cabecita. Porque hay gente que a veces quieren, no padre y madre, quieren padrinos y madrina, tíos y tías. ¿Y qué hacen los padrinos y las madrinas con los ahijados? Hacen lo igual que hacemos los abuelos, los consienten. En la casa de la tía, del tío, del padrino o la madrina, si se quiere se lavan los dientes, si no se van a acostar con los dientes sin lavar. Se anduvieron descalzos todo el día y tienen los pies chorreados de barro. Si tienen ganas de bañarse, se bañan. Y si no, se acuestan así. En la casa del padre, vos a tus hijos le das una orden. Que se tienen que bañar. Y se tienen que lavar los dientes. Eso también habla de la buena, agradable voluntad del Padre. ¿Qué silencio? ¿Qué pasó? ¿No era que queríamos amar la voluntad de Dios y tener la ley dentro de nuestro corazón? Bueno, eso es la voluntad de Dios también. Orden. Orden dentro de su casa. Orden en la vida espiritual. Orden en la vida secular. Orden. Dios es un Dios de orden. Mirá, para ir terminando vamos a ver algunos ejemplos de la buena voluntad de Dios. Esto comienza desde el Génesis. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Noé? ¿Usted la sabe? ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Noé? Que haga el arca con un propósito. Que entre él y su familia y los animales, la yunta de 2 en 2, para que se vuelva a reproducir luego en la tierra, porque iba a venir un diluvio. Porque el Señor se había cansado de la maldad de los hombres en la tierra. Génesis 6. Dice que la maldad de los hombres le hicieron doler el corazón a Dios. Yo lo ministré acá, ¿cuándo se acuerdan? Que estamos como en los días, porque la iglesia tenemos que saber qué día estamos viviendo. ¿Saben los días que estamos viviendo en la iglesia? Estamos como en los días de Noé y en los días de Lot y de Sodoma y Gomorra. Esos son los días que estamos viviendo en la iglesia en el mundo. Y tenemos que estar preparados para esos días. Pero mirá, la voluntad de Dios fue que Noé haga el arca. Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y calefetearás con brea por dentro y por fuera. Y usted puede seguir leyendo y está todas las medidas, cuántas puertas tenía que tener, cuántas ventanas, bueno, todas las medidas sigue el diseño de Dios hasta el versículo 17 que dice: y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Más versículo 18. Mirá cuál es la bendición por hacer la voluntad del Señor. El Señor le dijo: mas estableceré mi pacto contigo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, amamos la voluntad de Dios, ¿qué hay con Dios? Pacto. Pacto de Dios con nosotros, es decir, compromiso. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos entrarán contigo. ¿Hizo la voluntad Noé, sí o no? ¿Hizo el arca? ¿Vino el diluvio? ¿Murió toda la generación de Noé? Pero la generación de él, de su esposa, sus hijos y sus nueras,
todas se salvaron porque todas entraran en el arca. Iglesia amada, estamos viviendo los tiempos de Noé y hoy está el arca espiritual abierta a la puerta, porque Jesús dijo: yo soy la puerta, para que todos nosotros y nuestra familia y todos los que necesiten a Cristo entren al arca, porque como sucedió con Noé en aquella oportunidad, va a suceder ahora. Un día la puerta del arca se va a cerrar, y cuando Dios cierra, no hay quien abra. Lo que Dios cierra, nadie lo abre. Y lo que Dios abre, hizo o no hizo la voluntad de Noé. Buena la hizo, a pesar, hermano, ¿sabe que en esa época no había nunca caído agua del cielo? Lo que había era un vapor, desde el Génesis, que regaba la tierra. Pero ellos nunca habían visto caer agua. Por eso para la generación era una locura. Diluvio, inundación, ¿qué es esto? Pero se cumplió. Pero Noé con su familia se salvó. Porque cuando vos haces la voluntad del Padre, siempre va a haber una bendición de recompensa. Y siempre va a haber una bendición para vos y para tu casa. Y para la casa de tu casa. Hasta la cuarta y por 1000 generaciones. Porque cuando yo hago la voluntad de Dios, también mi familia es bendecida. Otro ejemplo. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Abraham? Decir que salga de su tierra y de su parentela. Decir conmigo: tierra y parentela. Y a algunos les cuesta hacer esta parte de la voluntad. Porque a veces hay que salir de lugares que no te son de bendición. ¿Usted sabía? A veces no todas las mesas hay que sentarse, porque no todas las mesas y las sillas son de bendición. Salmo 1 dice: no te sentarás en sillas de escarnecedores. ¿Qué son la gente escarnecedora? Burladora, chusma, criticona, quejosa, murmuradora. ¿Vos te has sentado alguna vez en esos lugares? ¿Y cómo saliste? Así, con la cabeza. Y a veces no digamos gente, porque a veces muchos dicen: eso es para los del mundo. No. Decí conmigo: no. A veces hay mesas y sillitas de cristianitos, cristianoides, que permite que en esas sillas y en esas mesas se hable, se critique, se hable mal del pastor, de la familia pastoral, de los servidores, se rían. Y algunos hermanos con la parentela, pastores, ¿cómo quieren quedar bien, no? A nosotros los pastores, cuando le decimos algo para el bien, enseguida algunos cocorean. ¿Qué? Pero con los parientes, qué sumisos que son. Qué sumisos que son. Ahí hablan del pastor, de su pastor. Dice: andá vos, que te vas a la iglesia para que te saquen la plata. Y ellos quedan, el amor de Dios tienen que manifestar ahí. Tan sumiso, calladitos se quedan, no defienden su fe. No les dicen: no, yo no soy tonto, a mí nadie me saca la plata. Yo si doy algo, lo doy de corazón y de la buena voluntad de mi corazón. Pero ahí se quedan calladitos, pero que el pastor no les dé una corrección a la pastora, porque enseguida, ¿qué? Coro. En los trabajos, los patrones los suben y ellos sumisos. Sí, porque sabe que si no. La voluntad de Dios para Abraham, dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela. Hay lugares que yo no me tengo que sentar ni estar. Orar por ellos sí, para que Dios les traiga convencimiento de pecado y arrepentimiento. Pero mientras no cambien, yo no pongo un pie. Por eso hay que conocer la palabra, iglesia amada. Yo le decía a los varones el viernes: tenemos que ser bíblicos. ¿Y saben lo que dice la palabra en Isaías 58? La palabra dice que muchas veces nosotros tenemos que decir a este piecito que se retraiga del mal.
Si es la voluntad de Dios, piecito, no vas a ir donde vos querés. Vas a ir donde Dios quiera. Y el pie, no, que yo me voy a ir de doña Zunilda. No te vas a ir ahí porque no es de bendición. Vas a caminar a la casa del Señor. Y vas a entrar por los atrios de su puerta con acción de gracia. Porque esa es la voluntad buena y agradable del Padre. Vas a ir a buscar consejo de tus pastores. ¿Qué pasó? Que algunos están con cara serio como perro en bote. Porque esa es la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Después estás en vos y está en mí, porque el Señor nos dio libre albedrío. Porque algunos pueden decidir hacer la voluntad del Señor y otros dicen, no, yo voy a hacer la mía. Bueno, y Dios ahí se corre. Hace la tuya, pero cuando te dé la frente contra la pared y te salga el chichón así, después no llores. Cuando te veas el chichón, decís, Señor, por no haber hecho tu voluntad buena, agradable y perfecta, pero como tú eres misericordia, me voy a poner un hielo, Señor, para que me baje la inflamación. Pero esto me va a enseñar y me enseña a buscar tu buena, agradable y perfecta voluntad. Que haya una transformación de adentro hacia afuera. Señor, que yo me sane de adentro hacia afuera, porque esa es la voluntad del Padre. Sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo, de tierra y de parentela. Mirá, Génesis 12:1. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham hizo la voluntad de Dios, primero la hizo a medias. ¿Y sabés lo que le costó? 25 años de retraso para que Dios cumpla la promesa. La gente, cuando no hace la voluntad de Dios como Dios quiere que la haga, retrasan la promesa y el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, no te lleves a nadie, solamente agarra a Sarai. Porque hasta ahí era Sarai. Después Dios le cambia el nombre, porque Dios es especialista en cambiar nombre. Agarra a tus criados, a tus ganados, y anda silbando bajito por la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo él? Porque hay gente que a veces quiere ser más buena que Dios, bajo ese engaño de dónde está el amor de Dios. El amor de Dios es hacer la voluntad, porque amor también es corrección, porque el padre que ama corrige a sus hijos, y eso es amor. Se llevó al papito y se llevó al sobrinito. Dolor de cabeza le dieron. ¿Cómo se llamaba el papá de Abraham? Taret. ¿Sabe lo que significa Taret en el original? Usted lo sabe. Decilo, hija. Fuerte. Tarado. Ay, ¿dónde está eso? Estudie y vaya al Strong. Y se llevó a Lot. ¿Sabe lo que significa Lot? Velo. Y se quedó estancado Abraham hasta que el padre murió. Y ahí arrancó. Así como la moto. Brum, brum. Volvió a arrancar. Pero no los dejó a Lot, se los llevó. Y otro tiempo de retraso. Hasta que gracias a Dios, Lot se separó de Abraham. Y usted sabe cómo terminó Lot, ¿no? En la tierra de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham terminó en la promesa y en la bendición. Porque le costó, pero entendió la voluntad de Dios. Y cuando entendió la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, Dios le soltó toda la bendición. Ya no serás más Abraham,
Padre enaltecido. Serás Abraham o Abraham, padre de multitudes. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 12 lo dice: y haré de ti una grande nación, y te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mira, iglesia amada, cuando yo y vos hacemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, somos bendición para otros. Y donde entramos, bendecimos. Cuando hemos entrado a un lugar, por ejemplo a un comercio que no vendieron ni un caramelo, pero usted llegó en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios, pisó ese lugar y de golpe ese lugar se llenó. ¿A cuánto nos ha pasado? Porque acá dice: serás bendición. ¿Cuánto queremos ser bendición? Para uno, para la familia y para otros. Hagamos la voluntad del Padre, buena, agradable y perfecta, y Dios te va a engrandecer y será siempre de bendición. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Gedeón? Que llevara al ejército de 32,000 hombres a beber agua del arroyo para elegir a los valientes que pelearían la batalla contra los madianitas. ¿Lo hizo Gedeón? Vamos a ver. Jueces 7:14. Y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga no vaya contigo, el tal no irá. Versículo 7 dice: entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. ¿Cuál fue la voluntad del Señor? Que de los 32,000 solamente queden 300 valientes, para que no se den la gloria a sí mismo y para que digan: la victoria fue de Jehová y por la espada de Gedeón. ¿Y qué hizo el pueblo? Fue probado. ¿Y qué pasó de los 32,000? Dice que en la primera el Señor le dijo a Gedeón: proclama que los que no tengan valentía y tengan miedo se vuelvan a su casa. Y de los 32,000, 10,000 se volvieron. Decir, igual que los evangélicos de este tiempo, que dice que tienen valentía y que están dispuestos a dar la vida por Cristo, y cuando en el ministerio viene un desafío, son pocos los que se levantan en compromiso. 10,000 se volvieron. Chau, Gedeón, nos dijiste a casa, pues a casa nos iremos. Y quedaron 22,000. Y el Señor dijo: llévalos al arroyo. Y los que se agachen y tomen agua con su mano y los lleven a la boca, a esos apartarás para que vayan contigo. ¿Y cuántos fueron? 300. Si Dios te llama hoy a ser uno de los Gedeones, ¿estarás dispuesto? De verdad, de verdad. Ahí cerrar los ojitos. ¿Estarás dispuesto? ¿Qué es agacharse y llevar el agua a la boca? Humillarse. Porque los que amamos la voluntad de Dios, hermanos, nos humillamos delante del Señor. Nos quebrantamos delante del Padre. Ese corazón se quebranta, se humilla, reconoce: Padre, soy débil en esto, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Padre, pero perdóname, Señor, restáurame. Padre, lávame con la sangre del Cordero. Señor, el mal que no quiero, eso hago muchas veces. Pero ayúdame, Señor, quiero hacer tu voluntad. Si tú me dices por la derecha, pues por la derecha quiero ir. Si tú me dices a la izquierda, pues a la izquierda quiero ir. Si tú me dices que vayas por el medio, pues por el medio quiero ir. Pero hágase tu voluntad, Padre, mas no la mía. Esos son los valientes de Gedeón, que llevan el agua a su boca, que beben del agua del Espíritu Santo de Dios. Y por último, el ejemplo más grande,
nuestro Señor Jesucristo. Él mismo. Por eso hoy vamos a celebrar la cena, el sacrificio, recordando el sacrificio vivo de Jesús en la cruz. Ahí en Lucas 22:41. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, y era Jesús. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús sabía muy bien la hora de prueba que le había llegado: dar la vida en rescate por nosotros. Y como Cordero de Dios a la cruz, y no abrió su boca, y fue vituperiado, azotado, latigado, escupido, blasfemado. Le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza, se burlaba, cargó la cruz hasta el monte Calvario, y ahí lo crucificaron. Pero Él, estando en la cruz, dijo palabras como esta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando el ladrón de la derecha le pidió misericordia y clemencia, le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando clamó: tengo sed, le dieron a beber vinagre con una esponja. Cuando vio a su madre en la parte humana, desesperada a los pies de la cruz, le dijo: Madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Diciendo: yo no te voy a dejar desamparada. Tú sabes el propósito que yo venía a cumplir, y que era un tiempo que iba a estar contigo. Pero he aquí, Juan, Él será como un hijo para ti, y no te desamparará, te cuidará hasta tu final. Esa es una bendición para las madres esta mañana. Esta es una bendición para cada mamá. Dios no te va a desamparar, y siempre va a tener un ángel que te va a cuidar. Aunque haya hijos ingratos, siempre Dios va a poner a alguien que te va a cuidar, a alguien que te va a amparar. Y a lo último dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el peso del pecado del mundo vino sobre Él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero después dijo: Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y por último dijo una palabra que hasta hoy le pesa a Satanás y a los demonios. Él dijo: consumado es. Todo fue pagado. Todo fue cumplido, Padre, en tu buena, agradable y voluntad perfecta tuya. Aleluya. Aleluya. Esa frase, hágase tu voluntad, fue la expresión más hermosa de sumisión y obediencia a Dios. Cada vez que tú digas hágase tu voluntad, estás diciendo: Señor, yo me someto a ti y me humillo a ti, para que ya no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Que ya no sea lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Que ya no sea lo que a mí me gusta, sino lo que a ti te gusta. Que no sea lo que a mí me agrade, sino lo que a tú te agrade. Ese hágase tu voluntad implica renuncia a los deseos personales para aceptar los propósitos de Dios, incluso si estos son difíciles o contrarios a los que nosotros quisiéramos que sucediera. Porque a veces hay voluntades de Dios, hermano, que son difíciles y son contrarias a nuestros propios deseos. Pero si Dios decide, es porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso cuando tú sufres una pérdida de cualquier índole,
y estás en la voluntad de Dios, tranquilo, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos redundan para bien. Y conforme a ese propósito fuimos llamados, y a veces no lo entendés, y a veces no entenderás la voluntad de Dios, pero si la aceptas, quizás lo que no entiendas en esta vida, un día el Señor te lo revelará en los cielos y te mostrará por qué fue esa decisión que Él tomó. Yo me acuerdo con mi esposa cuando recién éramos pastores, recién ordenados, y sufrimos la primer pérdida de la iglesia, la primer alma que partió al Señor. Nosotros sentíamos como que era un propio hijo que había partido, que era una anciana, y una anciana de buen testimonio. Y nosotros oramos por ella, ayunamos, pero Dios decidió llevarla. Y yo recuerdo que estaba sentado en el comedor de mi casa y digo, Señor, no entiendo. Oramos por ella, ayunamos por ella, pero no la sanaste, te la llevaste. Y el Señor me dijo, anda al Evangelio de Juan, capítulo 21. Lee, me dijo. Y cuando empecé a leer y llegué en el momento que Pedro le pregunta por Juan y le dice, ¿y qué será de este? Y el Señor le responde a Pedro, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Cíñete tú y sígueme. Cuando llegué ahí, el Señor me dijo, ¿ves esto? Cuando él preguntó por qué, yo le mostré a Pedro que yo soy el que hago las cosas como quiero. Mi voluntad, que ella viniera a mi reino. Eso me trajo consolación y paz, para entender que Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere y a quien quiere. La pregunta es para terminar, ¿estás dispuesto a amar la voluntad de Dios y a guardar su ley en medio de tu corazón? Porque después de esto, cuando Jesús dice consumado es, Pablo puede escribir en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11, y esa proclama es para nosotros la iglesia del hoy. Levanta tu manito, porque esta vamos a hacer la proclama, la misma proclama que Pablo hizo a la iglesia de Filipo. Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses en Filipenses 2:5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, pero hágase tu voluntad, mas no la mía. Que hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En la voluntad de Dios va a haber cosas que te tendrás que despojar, iglesia. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. En la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre, nos tendremos que humillar ante el Señor una y otra vez, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Amén. Amén, 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 amén. Para que toda lengua confiese. ¿Dónde están las lenguas que en esta mañana confiesan que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Adoremos, iglesia. Adoremos. Y preparémonos para participar de su mesa. Enséñame a obedecer, tu voluntad siempre cumplir. Sin ti yo no puedo vivir. Ayúdame al yo morir. Tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Por completo lléname de tu espíritu, amén. Tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Por completo lléname de tu espíritu, amén. Padre, bendecimos a todos los que van a ver esta enseñanza. Nuestro deseo es que ames la voluntad de Dios y que guardes la ley dentro de tu corazón, porque la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Y mientras caminemos en su voluntad, los cielos estarán abiertos a nuestro favor. Que Dios te bendiga desde aquí, desde el Ministerio de MIR, Buenos Aires, Argentina.